Buen día, mi nombre es Carrera Yain María Fernanda y el día de hoy se abarcará el tema 3, llamado Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 19011 en su versión 2018, que a su vez trae subtemas como son el correspondiente al 3.7, llamado Competencia y Evaluación de los Auditores, y el 3.8, titulado Concordancia con Normas Internacionales. Si bien, para abarcar esta exposición, se llevará a cabo el análisis de la ISO 19011 en su versión 2018, titulada Directrices para auditar sistemas de gestión. Dentro de esta, se va a hablar sobre el tema 6 o el punto 6, que se llama realización de una auditoría, que a su vez desprende lo que son las generalidades, y se dice que esta cláusula contiene orientación sobre cómo preparar y llevar a cabo una auditoría específica como parte de un programa de auditoría. También se encuentra lo que es el subtema 6.2, titulado Iniciando la auditoría, que a su vez también contiene las generalidades correspondientes, y se tiene que la responsabilidad de llevar a cabo la auditoría debe permanecer con el líder del equipo de auditoría asignado hasta que se complete todo el proceso de la auditoría. Del mismo modo se pueden encontrar el establecer el contacto con el auditado. Y aquí se dice que el líder del equipo auditor debe asegurarse de que se establezca contacto con el auditado con la finalidad de obtener objetivos como son el confirmar los canales de comunicación representantes del auditado, el confirmar la autoridad para realizar la auditoría, así como también el proporcionar información relevante sobre los objetivos, el alcance, los criterios, los métodos y la composición del equipo de auditoría, entre los cuales van incluidos los expertos técnicos. Y finalmente, para solicitar acceso a información relevante para fines de planificación, incluida la información sobre los riesgos y oportunidades que la organización ha identificado y cómo se abordan. Otro de los puntos importantes es determinar los requisitos legales y reglamentarios aplicables y otros requisitos relevantes para las actividades, procesos, productos y servicios del auditado. El siguiente inciso, que es el F, dice que es para confirmar el acuerdo con el auditado sobre el alcance de la divulgación y el tratamiento de la información confidencial. También para hacer arreglos para la auditoría, incluyendo el cronograma, determinar los arreglos específicos de ubicación para el acceso, la salud y la seguridad o la confidencialidad, entre otros. Del mismo modo, se tiene en el inciso I que se lleva a cabo para acordar la asistencia de los observadores y la necesidad de guías o intérpretes para el equipo de auditoría. También para determinar cualquier área de interés, preocupación o riesgo para el auditado en relación con la auditoría específica, y también para resolver problemas relacionados con la composición del equipo de auditoría, con el auditado o con el cliente de auditoría. Si bien ahora se tiene lo que es la determinación de la viabilidad de la auditoría, entre los cuales se dice que la viabilidad de la auditoría debería determinarse para proporcionar una confianza razonable de que se pueden lograr los objetivos de la auditoría, y la determinación en la viabilidad debería tener en cuenta factores como la disponibilidad de lo siguiente. Se tienen los siguientes incisos, que son la información suficiente y apropiada para planificar y llevar a cabo la auditoría, la cooperación adecuada del auditado, el tiempo y recursos adecuados para realizar la auditoría. Y tomando en cuenta estos factores, se tiene que cuando la auditoría no sea factible, se debería proponer una alternativa al cliente de auditoría de acuerdo con el auditado. Ahora bien, otro subtema es la preparación de actividades de auditoría, y dentro de este se encuentra el realizar la revisión de información documentada. Se tiene que la información documentada del sistema de gestión relevante del auditado debe ser revisada con la finalidad o para recopilar la información para comprender las operaciones del auditado y preparar las actividades de auditoría y los documentos de trabajo de auditoría aplicables, por ejemplo, en procesos y funciones, así como también para establecer una visión general del alcance de la información documentada para determinar la posible conformidad con los criterios de auditoría y detectar posibles áreas de preocupación como deficiencias, omisiones o conflictos. Del mismo modo, se puede decir que la información documentada debería incluir, pero no limitarse, a documentos y registros del sistema de gestión, así como informes de auditoría anteriores. También se debe tener en cuenta el alcance, los criterios y los objetivos de la auditoría. También se tiene lo que es la planificación de la auditoría, que a su vez desprende el enfoque basado en el riesgo para la planificación.
Y aquí se tiene que el líder del equipo de auditoría debería adoptar un enfoque basado en el riesgo para planificar la auditoría con base en la información del programa de auditoría y la información documentada proporcionada por el auditado. La planificación de auditoría debe considerar los riesgos de las actividades de auditoría en los procesos del auditado y proporcionar la base para el acuerdo entre el cliente de auditoría, el equipo de auditoría y el auditado con respecto a la realización de la presente auditoría. Del mismo modo, se tiene que la planificación debería facilitar la programación eficiente y la coordinación de las actividades de auditoría para lograr los objetivos de manera efectiva, en donde la cantidad de detalles proporcionados en el plan de auditoría debería reflejar el alcance y la complejidad de la auditoría, así como el riesgo de no alcanzar los objetivos de esta. Del mismo modo, se tiene que al planificar la auditoría, el líder del equipo auditor debe considerar los que son los siguientes puntos. El inciso A dice que la composición del equipo de auditoría y su competencia general, también las técnicas de muestreo apropiadas, las oportunidades para mejorar la efectividad y eficiencia de las actividades de auditoría, los riesgos para lograr los objetivos de auditoría creados por una planificación de auditoría ineficaz y los riesgos para el auditado creados al realizar la auditoría. Pues bien, en esta diapositiva se tiene que los riesgos para el auditado pueden derivarse de la presencia de los miembros del equipo de auditoría que influyen o influyan negativamente en las disposiciones del auditado sobre salud, seguridad, medio ambiente y calidad, entre otros. Y para las auditorías combinadas se debería prestar especial atención en lo que son las interacciones entre los procesos operativos y los objetivos y prioridades que compiten entre sí, diferentes sistemas de gestión. Ahora bien, se tiene lo que es los detalles de planificación de auditoría, y aquí se tiene que la escala y el contenido de la planificación de auditoría pueden diferir. Un ejemplo de esto es entre auditorías iniciales y posteriores. La planificación de la auditoría debería ser lo suficientemente flexible como para permitir cambios que puedan ser necesarios a medida que avanzan las actividades de auditoría. Y ahora bien, la planificación de la auditoría debería abordar o hacer referencia a lo que son los siguientes puntos, entre los cuales se encuentran los objetivos de la auditoría, el alcance de la auditoría, entre los que van incluida la identificación de la organización y sus funciones, así como los procesos a auditar. También los criterios de auditoría y cualquier información documentada de referencia, las ubicaciones, tanto físicas o virtuales, así como las fechas, el tiempo previsto y la duración de las actividades de auditoría que se llevarán a cabo, entre las cuales van incluidas las reuniones con la administración del auditado. También se encuentra en lo que es la necesidad de que el equipo de auditoría se familiarice con las instalaciones y los procesos del auditor. También los métodos de auditoría que se utilizarán, entre los cuales van incluidos el grado en el que se muestre la auditoría para obtener suficiente evidencia de la auditoría, también las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo, así como las guías y observadores e intérpretes. Y también se tiene lo que es la asignación de recursos apropiados en base a la consideración de los riesgos y oportunidades relacionados con las actividades que se auditarán. También se tiene que la planificación de la auditoría debería tener en cuenta según corresponda lo siguiente, lo que es la identificación del o los representantes del auditado para la auditoría, así como el lenguaje de trabajo y de informes de la auditoría cuando esto es diferente del lenguaje del auditor o el auditado o ambos. También los temas del informe de auditoría, los arreglos de logística y comunicaciones, entre los cuales van incluidos arreglos específicos para las ubicaciones que se auditarán, y cualquier acción específica que se tome para abordar los riesgos para alcanzar los objetivos de auditoría y las oportunidades que surjan. También las cuestiones relacionadas con la confidencialidad y la seguridad de la información manejada, cualquier acción de seguimiento de una auditoría anterior u otras fuentes, por ejemplo, lo que son las lecciones aprendidas o las revisiones de proyectos, también como cualquier actividad de seguimiento de la auditoría planificada. También se encuentra la coordinación con otras actividades de auditoría en caso de una auditoría conjunta, y pues se tiene que los planes de auditoría deberían presentarse al auditado. Cualquier problema con los planes de esta debe resolverse entre el líder del equipo de auditoría y el auditado, y si es necesario, la persona que gestiona el programa de dicha auditoría. Ahora bien, se encuentra el subtemita 6.3.3 que llamamos asignación de trabajo al equipo de auditoría.
Aquí se tiene que el líder del equipo de auditoría, en consulta con el equipo, debe asignar a cada miembro la responsabilidad de auditar procesos, actividades, funciones o ubicaciones específicas y según corresponda la autoridad para la toma de decisiones. Dichas asignaciones deberían tener en cuenta la imparcialidad y objetividad, así como la competencia de los auditores y el uso efectivo de los recursos, así como las diferentes funciones y responsabilidades de los auditores y en formación y los expertos técnicos. Del mismo modo, las reuniones del equipo de auditoría deberían ser llevadas a cabo según corresponda por el líder del equipo de auditoría a fin de asignar o dar asignaciones de trabajo y decidir posibles cambios. Se pueden realizar cambios en las asignaciones de trabajo a medida que avanza la auditoría para garantizar el logro de los objetivos de esta. Ahora bien, se encuentra la preparación de información documentada para la auditoría, en el cual se tiene que los miembros del equipo de auditoría deberían recopilar y revisar la información relevante para sus asignaciones de auditoría y preparar la información documentada para esta utilizando cualquier medio apropiado. La información documentada para esta auditoría puede incluir, pero no se limita a lo que son las listas de verificación físicas o digitales, detalles de muestreo de auditoría o información audiovisual. El uso de estos medios no debería restringir el alcance de las actividades de auditoría, que pueden cambiar como resultado de la información recopilada durante la auditoría. También se tiene que la información documentada preparada para la auditoría y como resultado de la misma debería conservarse al menos hasta la finalización de esta o según lo especificado en el programa de auditoría. Y la información documentada creada durante el proceso de auditor que involucra información confidencial o de propiedad debería estar adecuadamente salvaguardada en todo momento por los miembros del equipo de la auditoría. Ahora bien, el siguiente subtema es el 6.4, llamado realización de actividades de auditoría, y en él se encuentran las generalidades, que dicen que las actividades de auditoría normalmente se llevan a cabo en una secuencia definida. Esta secuencia puede variar para adaptarse a las circunstancias de las auditorías específicas. Y también se tiene lo que es la asignación de roles y responsabilidades de guías y observadores, en el cual se tiene que las guías observadores pueden acompañar al equipo de auditoría con las aprobaciones del líder del equipo o el cliente de auditoría o el auditado, vaya el caso, y de ser necesario. También no deberían influir ni interferir en la realización de la auditoría. Y si esto no puede garantizarse, lo que debe ser el líder del equipo es tener el derecho de negar la presencia de observadores durante ciertas actividades de la auditoría. Para los observadores, cualquier acuerdo de acceso, salud, seguridad, medio ambiente, confidencialidad, debería ser administrado entre el cliente de la auditoría y el auditado. Y las guías designadas por el auditado deberían ayudar al equipo de auditoría y actuar a solicitud del líder del equipo de auditoría del auditor al que se les asignó. Sus responsabilidades deberían incluir lo que son estos puntos que se presentan en la diapositiva, los cuales consisten en ayudar a los auditores a especificar a los individuos para que participen en las entrevistas y confirmen los horarios y ubicaciones. También organizar el acceso a ubicaciones específicas del auditado. El siguiente inciso corresponde a garantizar que los miembros del equipo de la auditoría y los observadores conozcan y respeten las normas relativas a los acuerdos específicos de localización para el acceso, la salud y la seguridad, así como el medio ambiente, la seguridad o la confidencialidad y otros asuntos que se aborden los riesgos. El siguiente inciso es ser testigo de la auditoría en nombre del auditado cuando corresponda y finalmente el proporcionar aclaraciones o ayudar a recopilar información cuando sea necesario. También se tiene la realización de la reunión de la apertura y aquí se tiene que el propósito de la reunión de apertura consiste en confirmar el acuerdo de todos los participantes, por ejemplo, el auditado del equipo de auditoría con el plan de auditoría y presentar el equipo de auditoría y sus roles. También otro de los objetivos es garantizar que se pueda realizar todas las actividades de auditoría planificadas. Se debería celebrar una reunión de apertura con la administración del auditado y, cuando corresponda, con los responsables de las funciones o procesos a auditar. Durante la reunión se debería brindar las oportunidades de hacer preguntas. También se tiene que el grado de detalle
debe ser coherente con la familiaridad del auditado con el proceso de auditoría. Para otras situaciones de auditoría, la reunión puede ser formal y los registros de asistencia deberían conservarse, y la reunión debería ser presidida por el líder del equipo de auditoría. Del mismo modo, se deberían considerar la introducción de lo siguiente según corresponda, lo que son los otros participantes, incluidos observadores y guías, así como intérpretes y un esbozo de sus funciones, y los métodos de auditoría para gestionar los riesgos para la organización que pueden resultar de la presencia de los miembros del equipo de auditoría. Ahora bien, se debería considerar la confirmación de los siguientes elementos según corresponda, entre los cuales encontramos los objetivos, el alcance y los criterios de la auditoría, el plan de auditoría y otros arreglos relevantes con el auditado, como la fecha y hora de la reunión de cierre, y cualquier interina entre el equipo de auditoría y la administración del auditado y cualquier cambio necesario. También se deben considerar los canales de comunicación formales entre el equipo de auditoría y el auditado, el idioma que se utilizará durante la auditoría, o si el auditado debería mantenerse informado del progreso de la auditoría durante dicho proceso, o la disponibilidad de los recursos y las instalaciones que necesita el equipo de auditoría. También se debe considerar las cuestiones relacionadas con la confidencialidad y la seguridad de la información, y el acceso relevante, la salud y seguridad o emergencia y otros arreglos para el equipo de auditoría. Y finalmente se deben considerar las actividades en el sitio que puedan afectar la realización de la auditoría. También se tiene que la presentación de información sobre los siguientes elementos se debe considerar según corresponda. Dichos elementos son primeramente el método de informar los hallazgos de la auditoría, incluidos los criterios para la calificación si corresponde, así como las condiciones bajo las cuales puede darse por terminada la auditoría, o cómo tratar con posibles hallazgos durante dicha auditoría, y también cualquier sistema de retroalimentación del auditado sobre los hallazgos o conclusiones de la auditoría, incluidas las quejas o las apelaciones. Otro subtema que se puede encontrar es la comunicación durante la auditoría. Y aquí se dice que durante la auditoría puede ser necesario hacer arreglos formales para la comunicación dentro del equipo de auditoría, así como el equipo auditado o el cliente de auditoría, y potencialmente con partes interesadas externas, por ejemplo, los reguladores, y especialmente cuando los requisitos legales y reglamentarios requieren la notificación obligatoria de incumplimiento. Se tiene también que el equipo de auditoría debe consultar periódicamente para intercambiar información, evaluar el progreso de la auditoría y reasignar el trabajo entre los miembros del equipo de auditoría según sea necesario. Durante la auditoría, el líder del equipo de auditor debería comunicar periódicamente el progreso, así como los hallazgos significativos y cualquier inquietud al auditado o al cliente de auditoría, valga la redundancia, según corresponda, y la evidencia recopilada durante la auditoría que sugiera un riesgo inmediato y significativo se debería informar sin demora al auditado y, según corresponda, al cliente de auditoría. Y también cualquier preocupación sobre un tema fuera del alcance de la auditoría debe ser notada e informar al líder del equipo de auditoría para una posible comunicación con el cliente de auditoría. También se tiene en este subtema que cuando la evaluación de la auditoría le indique que los objetivos de la auditoría son inalcanzables, el líder del equipo de auditoría debe informar los motivos al cliente. Dicha acción puede incluir cambios en la planificación de la auditoría y los objetivos de la auditoría o el alcance de auditoría, así o también puede alterar lo que es la terminación de esta. Se tiene que cualquier necesidad de cambios en el plan de auditoría que pueda hacerse aparente o a medida que avancen las actividades de auditor debe ser revisada y aceptada según corresponda por tanto las personas que gestionan el programa de auditoría como por el cliente de auditoría y presentada al auditado. El siguiente subtema es la disponibilidad y acceso a la información de auditoría. Y que aquí se tiene que los del auditor elegidos para una auditoría dependen de los objetivos de auditoría definidos, el alcance y los criterios, así como la duración y la ubicación. En el caso de la ubicación es donde la información necesaria para la actividad de auditoría especifica
que se está disponible para el equipo de auditoría. Y esto puede incluir ubicaciones físicas y virtuales, como ya lo había mencionado con anterioridad. También se tiene que dónde, cuándo y cómo acceder a la información de auditoría es crucial para lo que es todo el proceso, y esto es independiente de dónde se crea, usa o almacena la información. En función de estos problemas, es necesario determinar los métodos de auditoría, y la auditoría puede usar una mezcla de varios métodos. Además, las circunstancias de auditoría pueden significar que los deberían cambiar durante la auditoría. Otro subtema es la revisión de la información documentada durante la realización de la auditoría. Y aquí se tiene que la información documentada relevante del auditado debe ser revisada con la finalidad de determinar la conformidad del sistema en la medida documentada con los criterios de auditoría, y también para recopilar información para apoyar las actividades de auditoría. Ahora bien, la revisión se puede combinar con las otras actividades de auditoría y puede continuar a lo largo de la auditoría, siempre que esto no sea perjudicial para la efectividad de la realización de la auditoría. Ahora que, si no se puede proporcionar la información documentada adecuada dentro del marco del tiempo dado en el plan de auditoría, el líder del equipo debe informar tanto a las personas que gestionan el programa de auditoría como al auditado. Y dependiendo de los objetivos y el alcance de la auditoría, se debería tomar una decisión sobre si la auditoría debe continuar o debe suspenderse hasta que se resuelvan los problemas de información documentada. Ahora bien, dentro de este subtema llamado 6.4, la realización de actividades de auditoría, también se encuentra lo que es la recopilación y la verificación de información. Y se tiene que durante la auditoría, la información relevante para los objetivos, el alcance y los criterios de la auditoría, incluida la información relacionada con las interfaces entre funciones, actividades y procesos, debe recopilarse mediante un muestreo apropiado y de verificarse en la medida de lo posible. Solo la información que pueda estar sujeta a cierto grado de verificación debería aceptarse como evidencia de auditoría, y cuando el grado de verificación es bajo, el auditor debe usar su juicio profesional para determinar el grado de confianza que se le puede atribuir como evidencia. La evidencia de auditoría que conduzca a los hallazgos de auditoría debería registrarse. Y ahora que, si durante la recopilación de evidencia objetiva el equipo de auditoría se da cuenta de cualquier circunstancia nueva o cambiada, o riesgos u oportunidades nuevas, el equipo debería abordarlas en consecuencia. Los métodos de recopilación de información incluyen, entre otros, los siguientes puntos, que son las entrevistas, observaciones o revisión de información documentada. La generación de hallazgos de auditoría. Este es otro subtema que se tiene y es el 6.4.8, y se tiene que la evidencia de auditoría debería ser evaluada contra los criterios de auditoría para determinar los hallazgos de auditoría. Los hallazgos de auditoría pueden indicar conformidad o no conformidad con los criterios de auditoría, y cuando el plan de auditoría lo especifica, los hallazgos de la auditoría individual deberían incluir conformidad y buenas prácticas junto con su evidencia de respaldo, oportunidades de mejora y cualquier recomendación auditado. Se deberían registrar las no conformidades y su evidencia de auditoría de respaldo. Y las no conformidades se pueden clasificar según el contexto de la organización y sus riesgos, y esta clasificación puede ser tanto cuantitativa, por ejemplo, del 1 al 5, y cualitativa, por ejemplo, de menor a mayor, y deberían revisarse con el auditado para obtener un reconocimiento de que la evidencia de auditoría es precisa y que las no conformidades se entienden. También se debe hacer todo lo posible para resolver las opiniones divergentes sobre la evidencia o los hallazgos de auditoría, y los problemas no resueltos deberían registrarse en el informe de auditoría. Ahora que el equipo auditor también debería reunirse según sea necesario para revisar los hallazgos de auditoría en las etapas apropiadas durante todo el proceso de auditoría. Ahora se tiene lo que es la determinación de conclusiones de auditoría. Y aquí se tiene que el equipo de auditoría debería consultar antes de la reunión de cierre para los siguientes puntos, lo que son revisar los hallazgos de la auditoría y cualquier otra información apropiada recopilada durante la auditoría en relación con los objetivos de la auditoría. También se debe acordar las conclusiones de la auditoría teniendo en cuenta la incertidumbre inherente al proceso de auditoría.
Y también se tiene que preparar las recomendaciones, si así lo especifica el plan de auditoría. Y finalmente, para discutir el seguimiento de la auditoría según corresponda. Ahora bien, otro subtema que se tiene es el contenido de las conclusiones de la auditoría. Y aquí se dice que las conclusiones de la auditoría deberían abordar cuestiones tales como las siguientes. Primero, en el inciso A se tiene el grado de conformidad con los criterios de auditoría y la solidez del sistema de gestión, incluida la eficacia del sistema de gestión para alcanzar los resultados previstos, y la identificación de los riesgos y la eficacia de las medidas adoptadas por el auditado para abordar los riesgos. El inciso B dice que para la implementación, el mantenimiento y la mejora efectivos del sistema de gestión. El inciso C dice que para el logro de los objetivos de la auditoría, la cobertura del alcance de la auditoría y el cumplimiento de los criterios de auditoría. Y finalmente el inciso D dice que para hallazgos similares realizados en diferentes áreas que fueron auditadas o de una auditoría conjunta o previa con el propósito de identificar tendencias. Si el plan de auditoría lo especifica, las conclusiones de auditoría pueden llevar a recomendaciones de mejora o a futuras actividades de auditoría. Ahora bien, se tiene el 6.4.10 que abarca la realización de la reunión de clausura. Y aquí se tiene que se debería realizar una reunión de cierre para presentar los hallazgos y conclusiones de la auditoría. La reunión de cierre debe ser presidida por el líder del equipo de auditoría y asistida por la administración del auditado e incluir, según corresponda, los responsables de las funciones o procesos que han sido utilizados, así como el cliente de auditoría u otros miembros del equipo de auditoría o también otras partes interesadas relevantes según determine el cliente de auditoría o el auditado. Ahora que si corresponde, el líder del equipo auditor debería informar al auditado sobre las situaciones encontradas durante la auditoría que pueden disminuir la confianza que se puede depositar en las conclusiones de la auditoría. Si se define en el sistema de gestión o por acuerdo con el cliente de auditoría, los participantes deberían acordar el marco de tiempo para un plan de acción para abordar los hallazgos de la auditoría. Continuando con lo anterior, se tiene que el grado de detalle debería tener en cuenta la efectividad del sistema de gestión para lograr los objetivos del auditado, incluida la consideración de su contexto y los riesgos y oportunidades. La familiaridad del auditado con el proceso de auditoría también debería tenerse en cuenta durante la reunión de cierre para garantizar que se proporciona el nivel correcto de detalle a los participantes. Para algunas situaciones de auditoría, la reunión puede ser formal y las actas, incluidos los registros de asistencias, deberían mantenerse. En otros casos, por ejemplo, auditorías internas, la reunión de cierre puede ser menos formal y consistir únicamente en comunicar los hallazgos de la auditoría y las conclusiones de la auditoría. Según corresponda, lo siguiente debería explicarse al auditado en la reunión de clausura. En el inciso A se tiene que se debe informar que la evidencia de auditoría recopilada se basó en una muestra de la información disponible y no es necesariamente representativa de la eficacia general de los procesos del auditado. El inciso B nos dice que para informar el método de informar. El inciso C nos dice que para decir cómo debería abordarse la conclusión de la auditoría en función del proceso abordado. El inciso D dice que para posibles consecuencias de no abordar adecuadamente los hallazgos de la auditoría. El inciso E nos dice que para informar la presentación de los hallazgos y conclusiones de auditoría de tal manera que la gerencia del auditado los comprenda y los reconozca. Y el inciso F dice que para cualquier actividad posterior a la auditoría, por ejemplo, la implementación y revisión de acciones correctivas. Cualquier opinión divergente con respecto a las conclusiones de la auditoría entre el equipo de auditoría y el auditado debería debatirse y si es posible resolverse o bueno, si no se resuelve, esta debería registrarse. Ahora bien, se tiene lo que es el subtema 6.5 llamado preparación y distribución del informe de auditoría, y este a su vez contiene la preparación del informe de auditoría. Para este caso se tiene que el líder del equipo auditor debería informar las conclusiones de la auditoría de acuerdo con el programa de auditoría.
Y pues bueno, el informe de auditoría debería proporcionar un registro completo, preciso, conciso y claro de la auditoría e incluir o hacer referencia a los siguientes puntos que se presentan en la diapositiva. El primero es a los objetivos de auditoría, al alcance de la auditoría, particularmente la identificación de la organización y las funciones o procesos auditados. El inciso C nos dice que para la identificación del cliente de auditoría, también para la identificación del equipo de auditoría y los participantes del auditado en la auditoría. El inciso E dice que para fechas y lugares donde se llevarán a cabo las actividades de auditoría y para los criterios de auditoría. Continuando con lo anterior, se tiene el inciso G, que nos dice que para los hallazgos de auditoría y evidencia relacionada, así como para las conclusiones de auditoría. El siguiente es para una declaración sobre el grado en que se han cumplido los criterios de auditoría. También para cualquier opinión divergente no resuelta entre el equipo de auditoría y el auditado. Y finalmente, para las auditorías por naturaleza, son un ejercicio de muestreo. Y como tal, existe el riesgo de que la evidencia de auditoría examinada no sea representativa. También se tiene que el informe de auditoría puede incluir o hacer referencia a lo siguiente, según se corresponda, a lo que es el plan de auditoría, entre los cuales va incluido el cronograma, a un resumen del proceso de auditoría, incluidos los obstáculos encontrados que pueden disminuir la fiabilidad de las conclusiones de la auditoría, también para la confirmación de que los objetivos de la auditoría se han logrado dentro del alcance de la auditoría de acuerdo con el plan especificado anteriormente, o también para cualquier área dentro del alcance de la auditoría no cubierta, incluyendo cualquier problema de disponibilidad de evidencia, recursos o confidencialidad con justificaciones relacionadas. Y finalmente, para un resumen que cubre las conclusiones de la auditoría y los principales hallazgos de la auditoría que los respaldan. Continuando con la diapositiva anterior, se tiene que para buenas prácticas identificadas, para llevar a cabo un seguimiento del plan de acción acordado, si así lo corresponde, para una declaración de la naturaleza confidencial de los contenidos, o para cualquier compromiso para el programa de auditor y auditorías correspondientes o posteriores. También se tiene lo que es el distribuir el informe de auditoría, y aquí se dice que el informe de auditoría debe emitirse dentro del tiempo acordado. También si se retrasa, los motivos deberían comunicarse al auditado y a la persona que gestiona el programa de auditoría. El informe de auditoría debería distribuirse, debe estar fechado primeramente, revisado y aceptado según corresponda de conformidad con el programa de auditoría, y este debe distribuirse a las partes interesadas pertinentes definidas en el programa de auditoría o el plan de auditoría, y al distribuir el informe de auditor se deberían considerar medidas apropiadas para garantizar la confidencialidad. El siguiente subtema es el 6.6, que corresponde a completar la auditoría, y aquí se dice que la auditoría se completa cuando se han llevado a cabo todas las actividades de auditoría planificadas o según se acuerda con el cliente de auditoría. Por ejemplo, puede haber una situación inesperada que impida completar la auditoría de acuerdo con el plan, pero la información documentada relativa a la auditoría debe conservarse o eliminarse por acuerdo entre las partes, interesadas o las personas participantes y de acuerdo con el programa de auditoría y los requisitos aplicables. A menos que lo exija la ley, el equipo de auditoría y las personas que gestionan el programa de auditoría no deberían divulgar ninguna información obtenida durante la auditoría o el informe de auditoría a ninguna otra parte sin la aprobación explícita del cliente y cuando corresponda la aprobación del auditado. Ahora que si se requiere la divulgación del contenido de un documento de auditoría, el cliente y el auditado deberían ser informados lo más pronto posible. Y las lecciones aprendidas de la auditoría deben o pueden identificar riesgos y oportunidades para el programa de auditoría y el auditado. El siguiente subtema es el 6.7, que corresponde a la realización del seguimiento de auditoría. Y aquí se tiene que el resultado de la auditoría puede, dependiendo de los objetivos de la auditoría, indicar la necesidad de correcciones o de acciones correctivas u oportunidades de mejora. Tales acciones generalmente son decididas y llevadas a cabo por el auditado dentro de un plazo acordado. Y según corresponda, el auditado debería mantener informadas a las personas que gestionan el programa de auditoría
y/o al equipo de auditoría sobre el estado de estas acciones, y la finalización y efectividad de estas acciones debe ser verificada. Dicha verificación puede ser parte de una auditoría posterior y los resultados se deberían informar a la persona que gestiona el programa de auditoría y se informa al cliente de auditoría para su revisión por la dirección. Ahora bien, se tiene lo que es el punto 7 de la norma y este corresponde a la competencia y evaluación de auditores. Dentro de este se encuentran las generalidades y se dice que la confianza en el proceso de auditoría y la capacidad para lograr sus objetivos depende de la competencia de las personas que participan en la realización de las auditorías, incluidos los auditores y el líder del equipo, y la competencia debería evaluarse periódicamente a través de un proceso que considera el comportamiento personal y la capacidad de aplicar el conocimiento y las habilidades adquiridas a través de la educación, la experiencia laboral, la formación de auditores y la experiencia de auditoría. Este proceso debería tomar en consideración las necesidades del programa de auditoría y sus objetivos, y no es necesario que cada auditor en el equipo de auditoría tenga la misma competencia. La evaluación de la competencia del auditor debe planificarse, implementarse y documentarse para proporcionar un resultado objetivo, consistente, justo y confiable. Y el proceso de evaluación debe incluir 4 pasos principales, los cuales se presentan a continuación. El primero es determinar la competencia requerida para satisfacer las necesidades del programa de auditoría. El siguiente es establecer los criterios de evaluación, seguido de seleccionar el método de evaluación apropiado y de realizar la evaluación. El resultado del proceso de evaluación debería proporcionar una base para lo que es lo siguiente. Primero se tiene la selección de los miembros del equipo de auditoría. También determinar la necesidad de una competencia mejorada, por ejemplo, la capacitación adicional y la evaluación continua del desempeño de los auditores. Con base a lo anterior, se tiene que los auditores deberían desarrollar, mantener y mejorar su competencia a través del desarrollo profesional continuo y la participación regular en las auditorías. Otro subtema es la determinación de la competencia del auditor, que a su vez desprende las generalidades, y se dice que al decidir la competencia necesaria para una auditoría, los conocimientos y habilidades de un auditor relacionados con lo siguiente deberían ser considerados los aspectos que se tienen en la presente diapositiva, que son el tamaño, la naturaleza, complejidad, los productos o servicios y procesos de los auditados, también los métodos para auditar, las disciplinas del sistema de gestión que se auditarán, y la complejidad y los procesos del sistema de gestión a auditar, seguido de los tipos y niveles de riesgos y oportunidades abordados por el sistema de gestión, también de los objetivos y el alcance del programa de auditoría, el inciso G, que es la incertidumbre en el logro de los objetivos de la auditoría, y finalmente lo que son otros requisitos, como los impuestos por el cliente de auditoría u otras partes interesadas pertinentes según corresponda. También se tiene el comportamiento del personal, en donde los auditores deberían poseer los atributos necesarios para que puedan actuarse de acuerdo con los principios. Los auditores deberían exhibir un comportamiento profesional durante la realización de las actividades de auditoría, y dichos comportamientos profesionales deben incluir lo siguiente: deben ser éticos, esto quiere decir, es decir, justo, veraz, sincero, honesto y discreto. También deben ser de mente abierta, es decir, dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos. También debe ser diplomático, lo cual quiere decir que debe ser discreto al tratar con individuos. Debe ser observador, que se refiere a observando activamente al entorno físico y las actividades puestas. También debe ser perceptivo, es decir, debe ser consciente de y capaz de comprender situaciones. El siguiente inciso es que debe ser versátil, es decir, debe ser capaz de adaptarse fácilmente a diferentes situaciones. También debe ser tenaz, lo cual se refiere a que debe ser persistente y enfocado en alcanzar los objetivos. También debe ser decisivo. Esto quiere decir que debe ser capaz de llegar a conclusiones oportunas basadas en el razonamiento lógico y el análisis.
Del mismo modo, debe ser autosuficiente, lo cual hace referencia a que debe ser capaz de actuar y funcionar independientemente mientras interactúa efectivamente con otros. Debe ser capaz de actuar con fortaleza, es decir, capaz de actuar de manera responsable y ética, aunque estas acciones no siempre sean populares y en ocasiones pueden dar lugar a desacuerdos o confrontaciones. El inciso K dice que debe ser abierto a la mejora, es decir, dispuesto a aprender de las situaciones. Debe ser culturalmente sensible, es decir, atento y respetuoso con la cultura del auditado. Ahora bien, se tiene lo que es el conocimiento y habilidades, que a su vez presentan las generalidades de ese subtema, y se tiene que los auditores deberían poseer lo que es el conocimiento y las habilidades necesarias para lograr los resultados esperados de las auditorías que se espera que se realicen. El inciso B corresponde a la competencia genérica y un nivel de disciplina y conocimientos y habilidades específicos del sector, en los cuales se dice de manera general de esta diapositiva que el líder del equipo de auditoría debe tener los conocimientos y habilidades adicionales necesarios para proporcionar liderazgo al equipo de auditoría. También se tiene lo que son los conocimientos genéricos y habilidades de los auditores del sistema de gestión, entre lo cual los auditores deberían tener conocimiento y habilidades en las áreas que se detallan a continuación. El primer inciso es los principios, procesos y métodos de auditoría. Aquí se tiene que el conocimiento y las habilidades en esta área le permiten al auditor asegurar que las auditorías se realicen de manera consistente y sistemática. Para este caso o este inciso, un auditor debería ser capaz de comprender los tipos de riesgos y oportunidades asociados con la auditoría y los principios del enfoque de auditoría basada en el riesgo. También debe ser capaz de planificar y organizar el trabajo de manera efectiva y también debe ser capaz de realizar la auditoría dentro del cronograma acordado. También debe ser capaz de priorizar y enfocarse en asuntos importantes. También de ser capaz de comunicarse de manera efectiva, oralmente y por escrito, ya sea personalmente o mediante el uso de intérpretes. Y también debe ser capaz de recopilar, de información mediante entrevistas y de comprender la idoneidad y las consecuencias del uso de técnicas de muestreo para la auditoría. El siguiente inciso son las normas del sistema de gestión y otras referencias. Y dentro de este se tiene que el conocimiento y las habilidades en esta área le permiten al auditor comprender el alcance de la auditoría y aplicar criterios de auditoría. Y para este inciso deberían cubrir lo siguiente: lo que son las normas del sistema de gestión u otros documentos normativos u orientativos de apoyo utilizados para establecer criterios o métodos de auditoría. También la aplicación de los estándares del sistema de gestión por el auditado y otras organizaciones. También debe considerar lo que son las relaciones e interrelaciones entre los procesos del sistema de gestión. También debe comprender la importancia y la prioridad de múltiples estándares o referencias y finalmente la aplicación de estándares o referencias a diferentes situaciones de auditoría. El siguiente inciso hace referencia a la organización y su contexto, y aquí se tiene que el conocimiento y las habilidades en esta área le permiten al auditor comprender la estructura, el propósito y las prácticas de gestión del auditado, y para este inciso se debería cubrir lo siguiente: lo que son las necesidades y expectativas de las partes interesadas relevantes que impactan en el sistema de gestión, el tipo de organización, gobierno, tamaño, estructura, funciones y relaciones. También se debe considerar los conceptos generales de negocios y gestión y procesos o terminología relacionada, entre los cuales va incluida la planificación, la presupuestación y la gestión de personas y los aspectos culturales y sociales del auditado. El inciso D corresponde a los requisitos reglamentarios y legales aplicables y otros requisitos. Y aquí se tiene que el conocimiento y las habilidades en esta área le permiten al auditor conocer y trabajar dentro de los requisitos de la organización. Los conocimientos y habilidades específicos de la jurisdicción o de las actividades, procesos, productos y servicios del auditado deberían cubrir lo que son los siguientes puntos, que son los requisitos legales y reglamentarios, así como las sugerencias del gobierno y también la terminología jurídica básica.
Ahora bien, el 7.2.3.3, correspondiente a la disciplina y competencia sectorial específica de los auditores, menciona que los equipos de auditoría deberían tener la disciplina colectiva y la competencia específica del sector apropiada para auditar los tipos particulares de sistemas y sectores de gestión. La disciplina y la competencia de auditores específica del sector incluyen lo que son los siguientes incisos. El inciso A menciona los requisitos y principios del sistema de gestión y su aplicación. El inciso B corresponde a los fundamentos de la disciplina o de las disciplinas y sectores relacionados con los estándares de los sistemas de gestión aplicados por el auditado. El inciso C corresponde a la aplicación de disciplina y técnicas, procesos y prácticas específicos del sector para permitir que el equipo de auditoría evalúe la conformidad dentro del alcance de auditoría definido y que genere conclusiones apropiadas. El inciso D corresponde a los principios y técnicas relevantes para la disciplina y el sector, de modo que el auditor pueda determinar y evaluar los riesgos y oportunidades asociados con los objetivos de auditoría. El 7.2.3.4 corresponde a la competencia genérica del líder del equipo de auditoría. Y aquí se tiene que, con el fin de facilitar la realización eficiente y efectiva de la auditoría, un líder del equipo de auditoría debería tener la competencia para los siguientes puntos que se presentan en la diapositiva. Primeramente, para planificar la auditoría y asignar tareas de auditoría de acuerdo con la competencia específica de los miembros del equipo de auditoría individual. El inciso B dice que para discutir cuestiones estratégicas, en este caso con la alta dirección del auditado, para determinar si han considerado estos problemas al evaluar sus riesgos y oportunidades. El inciso D, para desarrollar y mantener una relación de trabajo colaborativo entre los miembros del equipo de auditoría. El inciso D, para gestionar el proceso de auditoría, que incluye lo que son el hacer uso efectivo de los recursos durante la auditoría y gestionar la incertidumbre de alcanzar los objetivos de auditoría. El inciso E dice que para representar al equipo de auditoría en las comunicaciones con las personas que gestionan el programa de auditoría y el cliente de auditoría. El inciso F, para llevar al equipo de auditoría a alcanzar las conclusiones de la auditoría. Y finalmente el inciso G, para preparar y completar el informe de la auditoría. Ahora, cuando se habla del conocimiento y habilidades para auditar múltiples, al auditar múltiples sistemas de gestión de la disciplina, el miembro del equipo de auditoría debería comprender las interacciones y la sinergia entre los diferentes sistemas de gestión. En este caso, los líderes del equipo de auditoría deberían comprender los requisitos de cada uno de los estándares del sistema de gestión auditados y reconocer los límites de su competencia en cada una de las disciplinas. Para el caso del subtema 7.2.4, que dice alcanzar la competencia del auditor, se tiene que la competencia del auditor se puede adquirir usando una combinación de los siguientes puntos. El inciso A dice que para completar con éxito programas de capacitación. El inciso B dice que para una experiencia en un puesto técnico, gerencial o profesional relevante que implica el ejercicio del juicio, la toma de decisiones, la resolución de problemas y la comunicación con gerentes, profesionales, compañeros, clientes y otras partes interesadas relevantes. El inciso C, que para llevar a cabo una educación o capacitación y experiencia en una disciplina y sector específicos del sistema que, de gestión que contribuyen al desarrollo de la competencia general. Y el inciso D nos dice que para una experiencia de auditoría adquirida bajo la supervisión de un auditor competente en la misma disciplina. Ahora bien, para el subtema 3.3 titulado Establecimiento de criterios de evaluación del auditor, se tiene que los criterios deberían ser cualitativos, como haber mostrado el comportamiento deseado, el conocimiento o el desempeño de las habilidades en el lugar de la capacitación o en el lugar de trabajo, o también pueden ser cuantitativos, como son los años de experiencia laboral y de educación o el número de auditorías realizadas, las horas de auditoría de formación, entre otros. Para el punto 7.4, llamado selección del método de evaluación del auditor apropiado, se tiene que para llevar a cabo dicho subtema se debe tener en cuenta lo siguiente.
el inciso A nos dice que debe tomar en cuenta los métodos descritos que representan una gama de opciones y pueden no aplicarse en todas las situaciones. El inciso B nos dice que los diversos métodos descritos pueden diferir en su fiabilidad. Y finalmente, el inciso C nos dice que se debería usar una combinación para garantizar un resultado objetivo, consistente, justo y confiable. El 7.5, correspondiente a la realización de la evaluación del auditor, nos dice que cuando un auditor bajo evaluación que se espera que participe en el programa de auditoría no cumple con los requisitos, se debería realizar una capacitación adicional, trabajo o experiencias de auditoría y se debería realizar una reevaluación posterior. Para el siguiente subtema, el mantenimiento y mejora de la competencia de auditor, se tiene que los auditores y los líderes del equipo de auditoría deberían mejorar continuamente su competencia. Los auditores deberían mantener su competencia de auditoría a través de la participación regular en las auditorías del sistema de gestión y el desarrollo profesional continuo. Esto se puede lograr a través de medios tales como experiencia laboral adicional, capacitación, estudio privado, entrenamiento, asistencia a reuniones, seminarios y conferencias u otras actividades relevantes. Y las personas que gestionan el programa de auditoría deberían establecer mecanismos adecuados para la evaluación continua del desempeño de los líderes, o del líder del equipo de auditoría y de los auditores. También se tiene que las actividades de desarrollo profesional continuo deberían tener en cuenta los siguientes aspectos. El inciso A dice que los cambios en las necesidades del individuo y la organización responsable de la realización de auditoría. El inciso B corresponde a los desarrollos en la práctica de la auditoría, incluido el uso de la tecnología. El inciso C nos dice que las normas relevantes que incluyen orientación o documentos justificativos y otros requisitos. Y el inciso D nos dice que los cambios en el sector o disciplinas. Con esto se finaliza lo que es el análisis de la norma y damos paso a lo que es la conclusión. Mi conclusión personal, en el cual puedo concluir que la norma ISO 19011 en su versión 2018, llamada Directrices para auditar sistemas de gestión, pues es muy interesante, ya que esta nos sirve como una guía para que son las organizaciones o las empresas, sin importar lo que es su tamaño, y también para aplicar todo tipo de auditorías. De manera personal también puedo decir que hablar acerca del punto 6 que se vio durante la presente exposición y que corresponde a la realización de una auditoría es muy completo, ya que en él se presentan desde las generalidades, así como la preparación de las actividades que se llevarán a cabo durante la auditoría, hasta la realización del seguimiento de dichas auditorías, es decir, una vez que ya fueron aplicadas. Y considero que se encuentra muy bien establecido el proceso, es muy completo, ya que este se lleva a cabo para poder decir que las auditorías se implementan de manera efectiva. Ahora bien, otro punto que se abarcó durante la presente exposición fue el 7, y en el cual se ven las competencias y la evaluación de los auditores. Y pues considero que del mismo modo se encuentra muy completo, ya que se toman en cuenta hasta las competencias que dichos auditores o el equipo debe tener para realizar las actividades que le correspondan de manera correcta y efectiva. Y finalmente presento lo que son mis referencias bibliográficas, esto basado en la norma, y eso es todo de mi parte, espero haya sido de su agrado. Muchas gracias.